Hola chicos del grupo de estudio Camargo, nuevamente con nuestra clase de aritmética y en esta oportunidad vamos a ver lo que es regla de tres compuesta. En la semana anterior hemos visto lo que es regla de tres simple cuando se presentaba en el problema dos magnitudes y teníamos que analizar si esas dos magnitudes guardaban una relación directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿no? Pues aquí regla de tres compuesta es una extensión de lo que es regla de tres simple. O sea, el mismo procedimiento, la diferencia es que aquí se van a presentar más de dos magnitudes. Y el proceso de comparar tomando de dos en dos magnitudes es la misma, ¿no? Agarramos dos magnitudes, comparamos si guardan una relación directa o inversa, ¿no? Entonces, regla de tres compuesta es cuando en el problema se presenta más de dos magnitudes. Haciendo un esquema, vamos a suponer que en el problema se presenta la magnitud A, magnitud B, magnitud C y también la magnitud D. Para ellos, por ejemplo, se ha encontrado sus valores, ¿no? Un conjunto de valores para cada una de las magnitudes, ¿no? A sub 1, B sub 1, C sub 1 y D sub 1. También se encontró otro conjunto de valores para esas magnitudes, pero una de ellas debe faltar, una de ellas falta y ese es el objetivo calcular en estos problemitas. Entonces, tomando de dos en dos, aquí no importa en qué orden colocas las magnitudes. Podría ser acá A, C, D, B, ¿no? Esto no importa, ¿no? Depende del que va a desarrollar el problema. Entonces, agarras dos magnitudes, comparas si guardan una relación directa o inversa. Vamos a suponer para esto que aquí encontramos que son inversamente proporcionales. Al ser inversamente proporcionales, lo que tenemos que hacer es multiplicar de frente. Vamos a suponer que al comparar B y C te salió directamente proporcionales. En ese caso, la multiplicación ya es cruzado, en aspa. Y al compararse con D, vamos a suponer que resultó ser inversamente proporcionales, la magnitud C con D. Entonces ahí la multiplicación es directa. O sea, vamos a multiplicar aquí directo, aquí cruzado y aquí directo. Entonces quiere decir que sigue la línea, ¿ya? Sigue la línea. A sub 1 por B sub 1 por C sub 2 por D sub 2 tiene que darte el mismo resultado. Ahora aquí en la otra línea, ¿ve? En la otra línea. A sub 2 por B sub 2 por C sub 1 por D sub 1. Cada una de estas letritas representan un valor, ¿no? Pero ahí cuando hacemos la igualdad, uno de ellos va a faltar, por eso vamos a calcular al igualarlo, ¿no? Multiplicamos toda esta línea y eso debe ser igual a la multiplicación de esta otra línea, ¿eh? ¿No? Entonces por eso planteamos esta ecuación, ¿eh? La multiplicación de la primera línea va a ser igual a la multiplicación de la otra línea. Y ahí el problema sale de manera sencilla, práctica. Vamos a ver un ejemplito para que veas cómo se podría aplicar ya con datos reales. A ver, aquí tenemos un problemita. Vamos a tomarlo como ejemplo, ¿ya? Para ver que es muy sencillo la aplicación de regla de tres compuesta, que es similar a regla de tres simple. Entonces, acá dice, se tiene
40 obreros que en 90 días avanzan 720 metros de una pista. ¿Cuánto avanzarán 28 obreros en 50 días? O sea, ¿qué obra van a realizar estos 28 obreros en 50 días? Entonces colocamos las magnitudes que se presentan en el problema: número de obreros, número de días y obra. Iniciamos con este primer conjunto de datos, que son 40 obreros y 90 días y la obra, ¿ya? 40 obreros, número de días 90 y la obra que realiza 720. Ahora dice, son 28 obreros y 50 días para el segundo grupo de datos. 28 obreros, número de días 50. La obra no sabemos. Justamente eso es lo que nos pregunta. ¿Cuánto de obra o cuánto de pista van a realizar? Ahora analicemos cada par de magnitudes. Obreros con el número de días. Si aumentamos la cantidad de obreros, el número de días disminuye. Al tener más obreros, esa obra se va a realizar en menos días. Este aumenta, el otro disminuye, o sea, son magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, el número de días con la obra. Si se trabaja más días, se avanzaría más obra. Más días de trabajo, más obra. Entonces son magnitudes directamente proporcionales. Ya sabes que cuando son inversas, multiplicas de frente, y cuando son directas, cruzado, ¿no? Entonces al final quedaría así, ¿ve? O sea, quiere decir que 40 por 9 por X da lo mismo que 28 por 50 por 720. O sea, te guías de la línea, ¿no? De la línea. Aquí igual. La ecuación estaría quedando así, ¿ve? Aquí le podemos sacar 90 de frente y aquí 90 del 720 y quedaría 8. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se puede simplificar? Octava y octava del 40, quedaría 5. Y aquí le sacamos quinta, puede ser, ¿no? Quinta y quinta del 50 quedaría 10. Finalmente aquí el único que queda es X, va a ser igual a 28 por 10. Entonces queda así, ¿ven? Entonces X sería 280. O sea, estos 28 obreros en 50 días van a avanzar 280 metros de pista, que eso sería la respuesta para este ejemplito. Entonces, si te has dado cuenta, es bastante práctico, bien sencillo. Regla de tres compuesta. Puede aumentar magnitudes y vas comparando. No importa el orden. Estas obras podrían colocarle al medio, ¿no? Acá no importa el orden. Obreros, número de días, obra. En cualquier orden puede estar. Pero hay que comparar bien si es que son magnitudes directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Y luego el problema sale al toque al plantear la ecuación. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces vamos por los problemas. Entonces vamos a iniciar con la resolución de los problemitas. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestros problemitas. Tenemos aquí problema número 1. Dice, se sabe que 20 obreros pueden hacer una zanja de 40 metros de profundidad en 24 días. ¿Qué profundidad cavarán 36 obreros en 18 días? Entonces, al analizar el problema, vemos que se presentan tres magnitudes. Uno, la cantidad de obreros. Otro, la profundidad de la obra, ¿no? Que en este caso vamos a llamarle obra. Y la tercera es el número de días. Entonces vamos a colocar esas magnitudes. No importa aquí el orden, no importa el orden. Por ejemplo, aquí hemos colocado primero obreros, número de días y obra. Entonces, ubicamos ahora el primer conjunto de datos, que 20 obreros pueden realizar
40 metros de obra en 24 días. Obreros entonces sería 20, número de días 24 y la obra 40. Ahora aquí viene el segundo conjunto de datos. ¿Qué profundidad cavarán 36 obreros en 18 días? Número de obreros 36, días 18 y la obra, la que necesito, le colocamos X. Ahora vamos a analizar cada par de magnitudes si la relación entre ellos es directa o inversa. A mayor cantidad de obreros, más obreros, el trabajo, la obra, se va a realizar en menos días. Aumentamos obreros, disminuye los días. Entonces la relación ahí es inversa, inversamente proporcional. Ahora los días con la obra. Si la obra fuera más grande, necesitaríamos más días para terminarlo. Entonces la obra crece, el número de días también crece. Entonces la relación ahí es directa, directamente proporcionales. Ya sabes tú que cuando son inversamente proporcionales, la multiplicación es de frente. Pero cuando es directamente proporcional, la multiplicación es cruzado. Por eso es que indicamos así. Quiere decir que 20 por 24 por X debe darte lo mismo que 36 por 18 por 40. Y eso es lo que vamos a plantear en nuestra ecuación. 20 por 24 por X da lo mismo que 36 por 18 por 40. Aquí hay que tratar de simplificar todo lo que se pueda para no estar operando mucho. Por ejemplo, podemos eliminar el 20, veinteava y veinteava aquí del 40. Quedaría 2. 2, 2, 2. ¿Qué más se podría sacar? Aquí al 24 le podemos sacar doceava. Doceava, queda 2. Y al 36 del otro lado también le sacamos doceava, queda 3. Entonces estaría quedando 2 por X, ¿no? 2 por X, ¿verdad? 2 por X va a ser igual a 3 por 18 por 2, que eso te da 108. Ahora el 2 pasa a dividir y ya tenemos el valor de X, ¿no? El valor de X entonces sería 54, 54. Por eso, nuestra clave en esta preguntita sería la clave A. Problema número 2. Dice, si 15 máquinas pueden producir 30.000 lapiceros en 40 horas, ¿cuántos miles de lapiceros podrán producir 24 máquinas en 15 horas? Entonces, analizando las magnitudes que se presentan en este problema, uno es la cantidad de máquinas, el otro es la cantidad de lapiceros y por último tenemos el número de horas. ¿En qué orden le colocamos? No importa, eso no importa. Entonces, vamos a colocar el primer conjunto de datos. 15 máquinas producen 30.000 lapiceros en 40 horas. Máquinas, 15, número de horas, 40, máquinas, 30.000. ¿Ya? Vamos acá a colocar en miles. Por eso aquí le estamos colocando solamente 30. O si gustas, le colocas pues 30.000 con 3 ceros más, ¿no? Pero aquí ya vamos a sobreentender que está en miles. 30.000. Segundo conjunto de datos. 24 máquinas en 15 horas. ¿Cuántos lapiceros van a producir? Número de máquinas, 24. Horas, 15. Cantidad de miles de lapiceros, no sabemos, por eso le colocamos X. Y ahora hay que comparar para cada par de magnitudes si la relación que guardan son directas o inversas. A mayor cantidad de máquinas, el tiempo que van a necesitar para cubrir un pedido de lapiceros sería menos. Más máquinas, menos tiempo. O sea, son magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, el número de horas con el número de lapiceros. Si quisiera
producir más lapiceros, quiero un lote más grande de lapiceros, el número de horas que necesitaría sería más. Uno crece, el otro también crece, entonces son magnitudes directamente proporcionales. Está por demás indicarte que cuando son inversa se multiplica de frente y cuando son directa, cruzado. Entonces quedaría así, ¿eh? Quiere decir que 15 por 40 por X da lo mismo que 24 por 15 por 30. Y eso es lo que vamos a colocar. Colocamos eso como ecuación. Ahí está. Y aquí hay que tratar de simplificar todo lo que se pueda. Por ejemplo, al ojito puedes ver que se puede eliminar el 15 con el 15, ¿cierto? Algo más se puede sacar acá décima del 40, 4. Y décima al otro lado del 30 quedaría 3. Al final le estaría quedando 4 por X, ¿no? Vamos a colocarle así nomás. Entonces 4 por X va a ser igual a 24 por 3, que sería 72. El 4 pasa a dividir y finalmente el X resulta siendo 18. La respuesta sería 18. O sea, quiere decir que con 24 máquinas en 15 horas se va a producir 18.000 lapiceros. Recuerda que eso estaba en miles. Por eso la respuesta sería 18. Siguiente problemita. Dice, 5 sastres pueden hacer 10 ternos en 8 días, trabajando 2 horas diarias. ¿En cuántos días 10 sastres podrán hacer 50 ternos si trabajan 5 horas diarias, 5 horas por día? Entonces podemos observar que en este problema las magnitudes que se presentan, una es la cantidad de sastres, otro es la cantidad de ternos y la última sería el número de días. Entonces vamos a colocar esas magnitudes. Ahí está. ¿Ven? También está el número de horas, ¿no? Número de horas, claro que sí, ahí está, 2 horas diarias. Entonces lo colocamos en cualquier orden, no hay problema aquí. Entonces colocamos el primer conjunto de datos. 10 ternos, 5 sastres. En 8 días hacen 10 ternos, trabajando 2 horas diarias. Entonces cantidad de sastres, 5. Horas de trabajo, 2. Días de trabajo, 8. Cantidad de ternos, 10. Ahora el siguiente conjunto de datos. 10 sastres, 50 ternos, trabajando 5 horas diarias. Entonces, número de sastres, 10. Número de horas de trabajo diario, 5. Número de días es lo que no sabemos y eso vamos a calcularlo, por eso le colocamos X. Y cantidad de ternos que se necesita es 50. Ahora comparamos las magnitudes. A mayor cantidad de sastres, el número de horas que necesitarían trabajar diario va a disminuir, en menos horas de trabajo diario. Por eso ahí colocamos que son magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, el número de horas con el número de días. Si tú tienes un horario establecido de trabajo, ¿qué pasaría? Y, por ejemplo, el número de días que laboras en tu trabajo es de lunes a sábado. ¿Qué pasaría si le aumentamos las horas de trabajo diario? O sea, ya no vas a trabajar tal vez 6 horas, vas a trabajar ahora 10 horas por día. Entonces ya no sería necesario estar trabajando 6 días, tal vez ya solamente 5 días. Entonces, si aumentamos el número de horas de trabajo diario, el número de días de trabajo disminuye. Uno aumenta, el otro disminuye, quiere decir que son inversamente proporcionales. Ahora, el número de días con los ternos. A mayor cantidad de ternos, necesitaré más días para trabajarlo. Entonces, esos son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, aquí la multiplicación va a ser de frente
ya que son inversamente proporcionales. Aquí también de frente, pero aquí va a ser cruzado. Cruzado, ¿está bien? Entonces, eso es lo que va a suceder aquí. Entonces, quiere decir que 5 por 2 por 8 por 50 da lo mismo que 10 por 5 por X por 10, ¿no? Siguiendo la línea. Entonces, así quedaría, ¿ven? Ahí está nuestra ecuación. Entonces, hay que tratar de simplificar a lo máximo. Por ejemplo, se puede eliminar este 50 y aquí al otro lado 10 por 5, ¿no? Ahí está. Otro que podríamos eliminar sería este 10. Al otro lado tenemos 5 por 2, que hacen 10, entonces van esos dos. Entonces el único que queda acá es X. En la parte izquierda el único que queda es 8. Por lo tanto, resulta que el X es 8. O sea, necesitamos 8 días para cubrir este pedido de 50 ternos. Y eso es la pregunta, ¿cuántos días se va a necesitar? Y la respuesta sería 8, 8 para esta pregunta. Siguiente problema, dice, 11 obreros labran un campo rectangular de 220 metros de largo y 48 metros de ancho en 10 días. ¿Cuántos obreros serán necesarios para labrar otro campo análogo de 300 metros de largo por 56 metros de ancho, pero en 5 días? Entonces vemos claramente que en el problema las magnitudes que se presentan, una es la cantidad de obreros, otro es el número de días y otro es la obra, sino que la obra es un terreno rectangular que te da la dimensión de largo y el ancho. Entonces, lo que ahí tendrías que calcular como obra sería el área donde se va a trabajar, ¿no? El área. Entonces, colocamos las magnitudes, obreros, número de días y obras. Obra, ¿no? Obra. A ver, obreros, 11. Número de días, 6. Obra. Es un terreno rectangular de largo 220 y de ancho 48. Entonces ahí trabajamos con el área donde se va a trabajar. Entonces el área de un rectángulo es largo por ancho. Sería 220 por 48. Listo. Luego dice, ¿cuántos obreros serán necesarios? Cantidad de obreros no lo conocemos. X para labrar otro campo análogo de 300 metros de largo por 56 de ancho en 5 días. Número de días, si nos están dando 5, ¿sí? Número de obreros, como no lo conocemos, vamos a colocar X. Y la obra sería el área de este terreno. Este nuevo terreno es de 300 metros de largo y 56 de ancho. Colocamos eso, 300 por 56. Ahora, analicemos si esas magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Si te das cuenta, no importa en qué orden se coloca, tú comparas dos cualquiera. Yo podría haber colocado la obra aquí en medio de los dos. Da lo mismo. Entonces digo, los obreros con el número de días. A mayor cantidad de obreros, el número de días sería menor. En menos días se va a terminar esta obra. Uno crece, el otro disminuye, pues son magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, el número de días con la obra. A mayor dimensión de la obra, más grande la obra, voy a necesitar más días. Más grande, más días. Entonces son directamente proporcionales. Entonces lo colocamos así. Ya sabes que cuando son inversas, multiplicamos de frente, en directa, en aspa. Entonces quedaría así. Muy bien. Entonces 11 por 6 por 300 por 56 va a ser igual a X por 5 por 220 por 48. O sea, sigues la línea nomás, ¿no? Multiplicas todos los que están en línea. Entonces colocamos ahí 11 por 6 por 300 por 56 va a ser igual a X por 5 por 220 por 48.
A ver, ¿qué es lo que podríamos simplificar ahí? Podemos sacarle acá octava, 6, ¿no? Octava, 6. Y aquí también le podemos sacar octava, que quedaría 7. ¿Algo más? ¿Algo más que se pueda simplificar? Podemos sacarle sexta, este 6, se puede eliminar con este 6. Algo más, a ver, algo más. Onceava aquí, ¿sí? Y onceava aquí. Y aquí quedaría 20, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué más? Algo más si se puede simplificar. Aquí quedaría 300 por 7, 2100. Va a ser igual a 5 por 20 por x. 5 por 20 es 100, por x sería 100x. El 100 pasa a dividir y finalmente resulta que el x es 21. O sea, necesitamos 21 obreros para que en 5 días terminen esta obra, ¿no? Esta obra rectangular de 300 metros de largo y 56 de ancho. Entonces, eso sería tu respuesta. Sería 21. La clave sería la D. A ver, dice, 7 obreros hicieron un muro de 350 metros de largo. Con la ayuda de 5 obreros más, se hicieron 400 metros restantes, terminando el trabajo en 10 días. ¿Cuántos días trabajaron los primeros 7 obreros? A ver, vamos a explicar bien esto. Inician 7 obreros que realizan 350 metros de la obra, no sé en qué días, podríamos colocarle ahí X. Luego llegan 5 obreros más, o sea, como eran 7, ahora más 5 serían 12. En el resto del tiempo, recuerda que en total son 10 días. Si los primeros usan X días, los segundos serían 10 menos X. Y la obra que van a realizar sería 400, ¿no? En 400 metros. El total del tiempo es 10 días, o sea, tanto los primeros como los segundos. Entonces vamos a colocar las magnitudes que intervienen, número de obreros, número de días y obra. Inician con 7 obreros, realizan ese trabajo, no sabemos en cuántos días, por eso le colocamos X, y la obra sí nos dan que es 350. Ahora llegan 5 obreros más, o sea, como eran 7 más 5, ahora serían 12. Ahora, ¿cuántos días van a trabajar? No sabemos, pero solo sabemos que el total de días, tanto en el primer caso más el segundo caso, tienen que sumar 10. Pero si aquí ya van X días, estos siguientes emplearían 10 menos X. La cosa es que sumando tiene que darte 10. Puedes eliminar el X con el menos X y queda 10, ¿eh? Pero la obra que van a realizar ellos sería 400. Obreros con días. Más obreros en menos días. Son inversamente proporcionales. Número de días con obra. Más días de trabajo se avanza más obra. Entonces ellos son directamente proporcionales. Aquí multiplicamos directo y aquí al ser directamente proporcionales en aspa. Entonces quedaría así. 7 por x por 400 va a ser igual a 12 por 10 menos x por 350. Y eso estaría quedando así. Listo. A ver, aquí qué podemos eliminar. Creo que de frente podríamos simplificar, sacarle acá 50, ¿no? Quedaría 8. 50 aquí quedaría 7. Ahora este 7 se puede eliminar con este 7, ¿no? Listo. Ahora creo que multiplicamos nomás. Entonces x por 8 sería 8x, es igual a 12 por 100, 120, y 12 por menos x, menos 2x. Este menos 12x pasa a sumarle al 8x, sería 20x, es igual a 120. El 20 pasa a dividir, finalmente el x resulta como 6. Y eso sería
prácticamente la respuesta. Los primeros 7 obreros han trabajado 6 días. Cuando llegaron esos 5 obreros más, concluyeron la obra trabajando 4 días más, ¿no? 4 días más. Pero los primeros trabajaron 6 días. Los segundos 4 días y en total son 10 días. ¿Cuántos días trabajaron los primeros 7 obreros? La respuesta sería 6 para esta pregunta. A ver, problema siguiente. Una cuadrilla de obreros había hecho en 48 días el 60% de una obra. En ese momento se le unió una cuadrilla de 25 obreros y se terminó la obra en 8 días antes de lo previsto. Pregunta, ¿cuántos obreros conforman la primera cuadrilla? Entonces, había un grupo de obreros que en 48 días han realizado el 60% de una obra. Entonces, en ese momento llega otro grupo, se les une y debido a eso terminan la obra, pero en 8 días antes de lo previsto. Seguramente la pregunta para ustedes sería, profe, pero no me dice en cuántos días se tenía que terminar la obra. No, pero tú puedes hallarlo fácilmente. Mira, es más, lo vamos a sacar aquí con la tiza, ¿ya? Mira, ven, para eso vamos a usar mi tiza. En 48 días, mira, en 48 días, este grupo de obreros han realizado o han avanzado, que han avanzado el 60% de una obra. Entonces lo que vamos a hacer es preguntarnos, la parte que falta de la obra, que es el 40%, en cuántos días lo tendrían que terminar? Fácilmente, ¿eh? Al ojito, ¿eh? Al ojito. Entonces, aquí, si en 48 días se ha realizado el 60% de la obra, ¿en cuántos días se va a realizar el 40% de la obra? Entonces, fácilmente elimina un 0 y un 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí. Queda 6 y 4. Al 6 para obtener 48, al 6 se le ha multiplicado por 8. Entonces este 4 le multiplicamos por 8 y aquí sale 4 por 8, 32. O sea, esa parte de la obra que falta, el 40%, lo tiene que terminar en 32 días. 32 días, ¿sí o no? Con la misma cantidad de obreros, ¿ya? Entonces ya has determinado con tu regla de 3 simple que esa parte de obra que falta para terminar, eso lo tendrías que terminarlo en 32 días. Entonces colocamos eso. Magnitudes, número de obreros, número de días y obra. Cantidad de obreros inicial no se sabe, por eso le vamos a colocar X, ¿ya? X. Número de días, 48. El trabajo que hace es el 60% de la obra. Ahora se le suma a estos obreros que son X, 25 más. O sea, ahora tendríamos X más 25. Y lo van a terminar la obra. ¿En cuánto tenían que terminarlo ese 40% faltante? En 32 días. Pero con la misma cantidad de obreros. Pero ahora, a consecuencia que se le sumó 25 obreros, ya no lo van a terminar en esos 32 días, pues, sino lo van a terminar en menos días. Y acá dice, aquí dice, se terminó la obra en 8 días antes de lo previsto. O sea, se tenía pensado terminar esa obra en 32 días, lo que hemos hallado con la regla de 3 simple. Pero ahora ya no lo vas a terminar en 32 días, sino 8 días antes, o sea, 24, esa parte faltante que es el 40%. Comparamos cantidad de obreros con cantidad de días.
A mayor cantidad de obreros, menos días. O sea, son magnitudes inversamente proporcionales. Número de días con obra. Mayor número de días, se va a avanzar más obra. Más días, más obra. O sea, son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, cuando son inversa, la multiplicación es de frente, y cuando son directa, cruzadito. Entonces, así colocamos, ¿ya? X por 48 por 40% debe darte lo mismo que X más 25 por 24 por 60%. Y eso colocamos ahí, ¿ya? Ahí está, ¿eh? Ahí está. Entonces, aquí podríamos, lo primero eliminar sería el porcentaje, ¿sí? Se va el porcentaje. Otro, tenemos aquí 40 y 60, creo que ahí podremos sacarle veinteava del 60, quedaría 3. Y veinteava del 40 quedaría 2, 2, 2, 2. ¿Algo más que se pueda simplificar? Claro que sí. Mira el 24 y 48 que se presentan ahí. Le sacamos 24ava y 24ava al 48 quedaría 2. Entonces creo que hasta ahí ya está suficiente. 2 por 2 por x, o sea 4x, va a ser igual. Este 3 que quedó le multiplica al x y también al 25. 3 por x sería 3x y 3 por 25 sería 75. El 3x le mandas a restar al 4x, queda x y x sería igual a 75. Por eso, nuestra respuesta en esta pregunta sería 75, porque te preguntan la cantidad de obreros que habían inicialmente. Y eso es 75. Y eso sería la respuesta para esta pregunta 6. Problema siguiente, dice, 12 obreros se comprometen en realizar una obra en 30 días. Después de trabajar 5 días, algunos obreros aumentan su eficiencia en un 50%, terminándose la obra 5 días antes del plazo establecido. ¿Cuántos obreros aumentaron su eficiencia? Aquí, de los 12 obreros aumentan algunos su eficiencia en un 50%. Eso quiere decir que ahora, por ejemplo, si yo soy un obrero y aumento mi eficiencia en un 50%, ahora yo hago el trabajo de un obrero y medio, ¿no? Porque estoy aumentando en un 50% mi eficiencia, ¿no? Ahora mi trabajo es de un obrero y medio. Entonces, vamos a colocar los datos que nos dan. Número de obreros, número de días y obra. Obreros son 12, días 30 y la obra lo tomamos como 1, toda la obra, 1. Después de trabajar 5 días, o sea, estos 12 obreros trabajan 5 días y la pregunta sería, ¿qué parte de la obra han realizado en 5 días? Si en 30 días lo terminan toda la obra, que es 1, en 5 días, ¿qué parte, qué fracción de la obra realizaron? Si toda la obra se hace en 30 días, en 5 días, ¿qué parte de la obra se ha realizado? O vale decir 5, ¿qué parte de 30 es? 5 de 30, 5 entre 30, simplificas y te queda un sexto. Entonces de la obra se avanzó un sexto. La obra es 1 y ya vamos avanzando la sexta parte. Lo que falta sería los 5 sextos. Ya, ahora, de estos 12 obreros, algunos aumentan su eficiencia, algunos no. La pregunta es, ¿cuántos obreros aumentaron su eficiencia? Vamos a suponer que aquí de los 12, los que aumentan su eficiencia sean X. Los que no aumentan su eficiencia sería 12 menos X. Ahora, estos X que aumentan su eficiencia, vale cada uno por un obrero y medio. O sea, por 3 medios, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, ellos permanecen con su misma eficiencia.
Recuerda que los 12, los que aumentan su eficiencia van a ser X y los que permanecen con la misma eficiencia sería 12 menos X. Ahora, cada uno de ellos hemos dicho que vale por un obrero y medio, por 1.5. Entonces le multiplicas al X por 1.5 o el 1.5 es 3 medios, por 3 medios por eso está aquí. Entonces ellos van a realizar la obra restante, pero dice terminando la obra 5 días antes. Recuerda que la obra tenía un plazo de 30 días. Entonces si van a terminarlo en 5 días antes, o sea, lo tienen que terminar en 25 días. Pero ya se viene trabajando 5 días. Faltaría 20 días. Y en esos 20 días se va a terminar la parte que falta. Recuerda que hasta aquí se avanzó un sexto. Lo que falta sería los 5 sextos. Entonces, profe, pero has hecho 3 filas de datos. Es que la primera no lo voy a tomar. O tal vez tomo la primera con la tercera. Da lo mismo. Pero en este caso, para este problema voy a tomar la segunda y la tercera. Obreros con días, sabemos que son inversamente proporcionales y número de días con obra directamente proporcionales. Entonces acá multiplicamos de frente, ¿sí? Y aquí en aspa. Listo, 12 por 5 sextos sería igual a todo esto multiplicado por 20 por un sexto. Y quedaría entonces la figura así. Así queda, ¿eh? Lo primero que puedes eliminar aquí sería el 6 de abajo y el 6 de abajo. Ahí está. ¿Eh? Algo más, podríamos sacarle quinta y quinta del 20, 4. Y bueno, hasta ahí ya creo. ¿Eh? Ahora este 4 entra a multiplicar 1 por 1. 4 por 12, 48. 4 por menos x, menos 4x. Y 4 por 3x medio sería 6x. ¿Sí? A ver, ¿cómo quedaría? Así quedaría. Y aquí quedaría simplemente 12 por 5. Y 12 por 5 es 60. Aquí, menos 4x y 6x queda 2x. El 48 pasa a restar al 60 y queda que 2x es igual a 12. El 2 pasas a dividir y resulta que el x es 6. O sea, de los 12 obreros, 6 obreros aumentan su eficiencia en un 50% y los otros 6 permanecen con la misma eficiencia. La respuesta sería ¿cuántos aumentan su eficiencia? Sería la C, 6. Siguiente dice, una guarnición de 400 soldados situados en un fuerte tienen víveres para 180 días. Si consumen 900 gramos por hombre y por día. O sea, esto lo tomaríamos como ración diaria por cada persona. Si reciben un refuerzo de 100 soldados, pero no reciben víveres antes de los 240 días, ¿cuál debe ser la ración de un hombre por día para que los víveres puedan alcanzarles? O sea, inicialmente estos 400 tenían su comida que les va a alcanzar para 180 días. Luego se integran 100 soldados más, o sea, ahora van a ser 500, ¿no? Que necesitan que la comida les alcance para 240 días, porque hasta los 240 días no va a llegar más comida. Entonces necesitamos que les alcance para estos días. Entonces la pregunta es, ¿cuánto deben comer cada persona diaria? Entonces anotamos, 400 soldados tienen comida para 180 días con una ración de 900 gramos por cada persona diaria. Ahora que agregaron 100, son 500. Necesitamos para 240 días la ración, ¿no? Ración. No lo conocemos, sería X. Soldados con días, a más soldados, la comida va a durar menos días, son inversa. Ahora, si le aumentamos la ración diaria, o sea, lo que come cada soldado diario,
la comida va a alcanzar para menos días. Entonces aquí también son inversamente proporcionales. Entonces todo vamos a multiplicar de frente, ¿ya? Entonces 400 por 180 por 900 va a ser igual a 500 por 240 por X. Eso sería así, ¿verdad? Listo. Entonces aquí podemos eliminar, eh, podemos acá sacarle 100, quedaría 4, y acá 100, quedaría 5. ¿Algo más? Le podemos sacar aquí 60, quedaría 3, y 60 quedaría 4. Creo que ya, ¿no? 4 por 3 por 900 va a ser igual a 5 por 4 por X. Aunque podemos eliminar de una vez el 4 con el 4, para que quede 3 por 900, 2700, es igual a 5 por X. O de una vez le sacamos quinta y quinta, 180, y ya salió. Entonces quedaría que el X es igual a 3 por 180, más práctico, ¿no? Entonces necesitan comer 540 gramos diario cada persona, cada soldado, para que esa comida les alcance para los 240 días. Respuesta, la C. A ver, problema siguiente. Vamos a activar el láser, ya. Para recoger la cosecha de un olivar de 20 hectáreas se requiere una cuadrilla conformada por 25 personas que trabajan durante 24 días a razón de 6 horas diarias. ¿Cuántos días tardarán en recoger la oliva de otro campo de 8 hectáreas? Una cuadrilla conformada por 18 personas que trabajan 8 horas diarias y con una eficiencia que es la cuarta parte de la cuadrilla anterior. A ver, vamos a analizar de qué magnitudes se trata en este problema. Estas 20 hectáreas lo trabajaríamos como obra, ¿no? Número de personas son 25. Número de días, horas de trabajo diario, y también por ahí hablaban de la eficiencia, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a colocar todo eso, ¿ya? Número de personas, número de días, número de horas de trabajo diaria, la habilidad, que es la eficiencia, y las hectáreas, ¿ya? Entonces vamos a anotar los datos el conjunto de datos iniciales, que son 25 personas, las hectáreas son 20, número de días 24, 6 horas diarias, y ahora vamos a colocarle aquí su habilidad como un 4. ¿Por qué? Porque los siguientes van a tener una habilidad la cuarta parte de ellos. Por eso le hemos colocado 4, para que los siguientes obreros tengan una habilidad de 1, ¿ya? Entonces ahora dice, ¿cuánto tardarán para recoger 8 hectáreas? Hectárea sería 8. Una cuadrilla de 18 personas, número de personas 18, trabajando 8 horas diarias, horas por día 8, y los días es lo que te piden, ¿no? Con habilidad, la cuarta parte de la anterior. Si los anteriores tenían 4, su cuarta parte ellos tendrán 1. Entonces colocamos esos. Ahí está. Comparamos personas con días. A más personas, menos días, son magnitudes inversas. A más horas de trabajo diario, se va a necesitar menos días de trabajo. O sea, si cada día trabajas más horas, el número de días de trabajo va a disminuir, ¿no? Entonces también son inversamente proporcionales. Si nosotros aumentamos nuestra eficiencia, nuestra habilidad, el número de horas de trabajo no voy a necesitar aumentar, sino vamos a disminuir. Habilidad aumenta, horas disminuye. Son inversamente proporcionales. Si nuestra habilidad aumenta, el trabajo, la obra, también que se realiza, aumentaría. O sea, se haría más obra.
Al tener más habilidad, la obra que se hace sería más. Entonces estos sí son directamente proporcionales. Entonces cuando son inversas, la multiplicación es de frente y cuando son directa, en aspa. Entonces quedaría así, ¿ven? ¿Ya? Ahora en aspa. Multiplicamos 25 por 24 por 6 por 4 por 8 y eso va a ser lo mismo que 18 por x por 8 por 1 por 20. Y esa ecuación lo planteamos, ¿ya? Por 1 por 8, ¿ya? Ahí está. Es igual a 18 por x por 8 por 1 por 20. Vamos a tratar de simplificar aquí todo lo que se pueda. Podemos eliminar el 8 con el 8. Podemos sacarle acá sexta y sexta del 18, quedaría 3. Algo más. Le sacamos aquí quinta, 5. Y quinta aquí, 4. Algo más. Cuarta, este 4 se elimina con este 4. Mm, Creo que así nomás. 5 por 24, 120. Y eso va a ser igual a 3 por x. El 3 pasa a dividir y finalmente el x resulta como 40. ¿Ya? Entonces necesitan 40 días para poder concluir ese trabajo. Respuesta sería 40. Siguiente, dice 5 obreros tardan 8 días de 6 horas diarias de trabajo en hacer 3 aparadores, 5 mesas y 12 sillas. ¿En cuántos días 7 obreros lograrán hacer 4 aparadores, 10 mesas y 9 sillas, trabajando 8 horas diarias, sabiendo que un aparador equivale a 2 mesas y que una mesa equivale a 3 sillas? Vamos a comenzar con esta parte final, ¿ya? Esta parte final vamos a colocarle que un aparador equivale a 2 mesas y una mesa equivale a 3 sillas. Al trabajo para realizar una silla vamos a colocarle X. Entonces, el trabajo de realizar una mesa sería 3x, ¿no? 3 por x. Entonces, una mesa, el trabajo que requiere es 3x. Ahora, si la mesa, el trabajo que se necesita para hacer la mesa es 3x, entonces aquí dos mesas sería 6x, ¿no? 6x. Y eso sería el trabajo que se requiere para hacer un aparador. Muy bien, entonces eso lo vamos a tomar en cuenta como la obra. Tenemos cantidad de obreros, días, horas de trabajo diario y la obra. Colocamos esas magnitudes. Entonces acá dice, número de obreros, 5. Días, 8. Trabajo, horas de trabajo diaria, 8. Aquí, mucho cuidado en la obra. La obra que realizan son 3 aparadores, 5 mesas y 12 sillas. Cada silla es X, en 12 sillas serían 12 por X. 5 mesas, cada mesa es 3X. En 5 mesas sería 5 por 3X, sería el trabajo de 15X. Y el aparador, el trabajo que requiere sería 6X. Entonces, 3 aparadores serían 18X. Sumas y todo eso sería la obra de 45X. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos días? No sabemos, cantidad de días le colocamos D. 7 obreros, obreros 7, ya, vamos a estar colocando eso. Horas de trabajo diario, dices 8. Y la obra, se quiere hacer ahora 4 aparadores, 10 mesas y 9 sillas. El trabajo para una silla es X, en 9 sillas sería 9X. Para la mesa es 3X, en 10 mesas sería 30X. Y para un aparador es 6X, pero como necesitamos aquí 4 aparadores, sería 4 por 6X, 24X.
Sumas todo ese trabajo y eso te sale 63x. Entonces lo demás ya es pan comido, ¿no es cierto? Obreros con días más obreros menos días. Son inversamente proporcionales. A más horas de trabajo diario se va a necesitar menos días. También son inversas. Y las horas con la obra sería, si trabajamos cada día más horas, obvio que se va a realizar más obra. Entonces ahí sí son directamente proporcionales. Todos multiplicamos directo, excepto en esta última, que sería cruzado. Ahí está. 5 por 8 por 6 por 63x va a ser igual a 7 por d por 8 por 45x. Y estaría quedando nuestra ecuación de la siguiente manera. Ahora aquí podemos eliminar, lo primero es el x, ¿no es cierto? Otro sería sacarle este 8, se elimina con el 8. Algo más, le sacamos novena del 45, quedaría 5, y novena del 63 sería 7. También se puede eliminar ese 7 con el 7, ¿sí? Se puede eliminar este 5 con el 5 ya. Ahora este 7 con el 7 también. Y lo único que queda es el D es igual a 6. Y con eso ya se ha terminado el problema. Entonces se requiere 6 días. Eso sería la respuesta. La clave A. Ya. Problema siguiente. Dice, en 90 días, un grupo de 20 obreros de una empresa constructora construye la octava parte de una obra. ¿Cuántos días empleará otro grupo conformado por 45 obreros de otra empresa constructora quíntuplemente hábiles para terminar la obra? Al decir quíntuplo de hábiles, o sea, cada obrero de este segundo grupo vale por 5 obreros de los primeros, ¿no? O también podríamos trabajar con la habilidad. A los primeros, al grupo inicial, vamos a colocarle habilidad 1 y a este segundo grupo su habilidad sería 5, el quíntuplo. ¿Ya? Ahí tenemos las personas, días, habilidad y obra. 90 días, días 90, 20 obreros, número de obreros 20. Habilidad le tomamos como 1, porque los demás van a ser como 5. Y avanzan la octava parte de la obra. Entonces colocamos eso, ¿sí? Ahora, el segundo grupo tiene 45 obreros, ¿no? 45 obreros, ¿sí? ¿Cuántos días necesitará? No sabemos. Aquí le colocamos X. ¿Listo? Habilidad sería 5. Y van a terminar la obra restante. O sea, si aquí avanzaron un octavo, lo que falta sería los 7 octavos. Entonces ya sabes que las personas con los días son inversamente proporcionales. Los días con la habilidad, si tendríamos más habilidad, menos días se necesitaría, también son inversa. Y la habilidad con la obra, a más habilidad, avanzamos más obra. Son directamente proporcionales. Todas las multiplicaciones son directas, salvo la última, ¿no? Que es cruzado. Entonces multiplicamos aquí, ¿no? Ahí está. Ahí está nuestra ecuación. Lo primero que podemos hacer ahí es eliminar el 8 con el 8 que está dividiendo. Otro que podemos hacer es sacarle acá 45ava del 90 quedaría 2. Luego podemos sacarle quinta y quinta del 20, 4. Creo que ya se acabó. Queda el único, el x, va a ser igual a 4 por 2 por 7, que es 56. Y eso sería la cantidad de días que se necesita, la cantidad de días, ¿no? La respuesta sería entonces 56.
problema siguiente. En este problemita vamos a analizar dos veces, ¿ya? Dos veces, o sea, dos planteos. Se tiene dos cuadrillas de obreros. La primera tiene 100 obreros y todos pueden hacer una carretera en 30 días. La segunda de 60 obreros y todos pueden hacer la misma carretera en 40 días. Si se eligen 75 obreros de la primera y 40 de la segunda, ¿en cuántos días harán esa carretera trabajando juntos? ¿Ya? Entonces, te hablan de dos cuadrillas, que la primera cuadrilla tiene 100 obreros que pueden hacer esa carretera en 30 días. La segunda cuadrilla, que consta de 60 obreros, que pueden hacer esa carretera en 40 días. Si nosotros lo trabajamos con la misma rapidez para la primera cuadrilla y la segunda cuadrilla, no va a cumplir. Entonces, como no nos dice que la eficiencia de los obreros del primer grupo y del segundo grupo son iguales, nosotros hay que considerarlo que son diferentes. O sea, primero vamos a trabajar con estas magnitudes: obreros, número de días y eficiencia. Entonces, el primer grupo, que tiene 100 obreros, realiza esa carretera en 30 días. Su eficiencia vamos a llamarle que sea A. Para el segundo grupo, que son 60 obreros, que lo terminan esa carretera en 40 días, a su eficiencia vamos a llamarle B. Ya sabemos que obreros con días son inversamente proporcionales y el número de días con eficiencia. A ver cómo sería. ¿Qué pasaría si los obreros aumentan su eficiencia? El número de días requeridos para terminar la obra sería menos. O sea, él aumenta, el otro disminuye. También son inversamente proporcionales. Entonces la multiplicación aquí va a tener que ser directo. 100 por 30 por A va a ser lo mismo que 60 por 40 por B. Entonces colocamos eso. Ahí está. Ahí hay que simplificarle todo lo que se pueda. Por ejemplo, podemos sacarle 30 aquí y 30 del 60. Quedaría 2. Ahí está. ¿Algo más? ¿Algo más? A ver, del 40 podemos sacarle, a ver, ¿qué le podemos sacar? Un 0 y un 0. Le podríamos sacar ahora mitad, mitad y mitad del 10, ¿no? Entonces mitad del 2 ya se elimina y mitad del 10 sería 5. Queda que 5A es igual a 4 por B. Aquí si quieres lo cruzas o si no de frente puedes decir que el A es como 4 y el B es como 5. El A es como un 4K y el B es como 5K. O simplemente puedes decir que el A es 4 y el B es 5. Porque si tú le colocas 4 y 5, 4K y 5K, al final se va a cancelar. Ahora tenemos aquí número de obreros y número de días. Ahora lo que nos piden. Entonces mira, puedes tomarle el primer grupo o el segundo grupo, da lo mismo. En este caso voy a colocar al primer grupo de 100 obreros, que su eficiencia era 4, o sea, cada obrero vale por 4, los del primer grupo. Y los del segundo grupo, cada obrero vale como 5, ya que su eficiencia es como 5. Entonces, al tener 100 obreros, que cada uno vale como 4, vale decir tenemos 400 obreros. Que ese grupo de 400 obreros lo termina la obra en 30 días. Eso es el dato inicial. Ahora con lo que nos pregunta. Tenemos 75 obreros de la primera, pero recuerda, los obreros del primer grupo, cada uno vale por 4. Y 40 de la segunda. Cada obrero del segundo grupo vale por 5. Entonces la cantidad de obreros que se tendría sería 75 por 4 del primer grupo y 40 por 5 del segundo grupo. Y la pregunta es en cuántos días lo van a terminar esa obra. O sea, aquí ya solamente es una regla de 3 simple. Obreros con días, sabes que son magnitudes inversamente proporcionales y ahí lo que tendrías que realizar es la multiplicación directa. Entonces vamos a plantearlo eso.
Entonces, aquí que es 400 por 30, va a ser lo mismo que la multiplicación de todo esto por x, ¿ya? Entonces, quedaría así, ¿ve? 4 por 30, 120, por 100, 12.000. Y eso va a ser igual, a ver aquí, ¿qué tenemos? 40 por 5, 200. 4 por 75, 300. Y entonces 200 más 300 sería 500 por x, ¿no? Este 500 pasa a dividir y ya tenemos el valor de x. Entonces, este segundo grupo, conformado por 75 obreros del primer grupo, 40 del segundo grupo, lo terminarían esa carretera en 24 días. La respuesta entonces es la D de dedito. Muy bien, chicos, del grupo de estudio Camargo. Ha sido un gusto como siempre estar con ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego, chicos.